también la puesta de largo de una nueva editorial que se llama Malpaso. Eduardo Lago y yo nos conocimos en el año 2006 a raíz de la publicación de su libro Llámame Brooklyn, que ganó el premio Nadal, y la verdad la edición de ese libro, que fue una edición textual, lenta, reunidos, muchas horas, como le gusta decir a Eduardo, una edición a la americana, pues fue el germen de una buena y larga amistad de dos locos que se han ido encontrando en varios sitios: Nueva York, Dublín, Barcelona, Madrid y México, Colombia. Y la cosa es que al hacer esta editorial y pensar nosotros cuáles iban a ser los primeros títulos, ni en el mejor de los mundos pensaba yo que iba a tener la nueva novela de Eduardo Lago. Casualidad, no son casualidades, sino que esta misma relación que tenemos Eduardo Lago y yo, Eduardo Lago, cuando yo no iba a ser su editor, y de hecho ni siquiera existía el proyecto de Malpaso, Eduardo me ató a una mesa para que leyera el libro y trabajáramos un poco, con lo cual yo ya conocía el texto en profundidad. Y avatares de la vida, miles de historias y circunstancias hicieron que se pusiera en suerte este libro, que existiera la posibilidad de publicar Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Hemos trabajado otra vez mucho el libro, lo cual es un placer inmenso, y la verdad tengo la sensación de que es como empezar la liga marcándole 7 goles al contrario, y que todo lo que hagamos ahora va a ser... Bueno, el Barcelona no sé. Todo lo que hagamos ahora va a ser menor. No es que estamos orgullosos, sino que estamos agradecidos porque la confianza que ha depositado Eduardo en nosotros es inmensa, y espero sinceramente estar a la altura, que estemos todos a la altura de la confianza que ha depositado Eduardo en nosotros. Este libro es un libro único. Ahora nos hablará Ray, le voy a dejar a él la exégesis de la obra, pero es un libro único, fuera de toda la tradición española. Es un libro realmente que es algo nuevo, distinto. El germen, algunos ya habréis sabido que el germen es que Eduardo, que es un personaje un poco ligeramente obsesivo, leyó, ahora nos contará él cómo, leyó el original de Laura de Nabokov, que todo el mundo ha denostado en todas las latitudes del mundo, diciendo que eran 4 fichas sueltas e inacabadas de un Nabokov senil, y Eduardo, a base de leer y de entender, va entendiendo dónde se equivoca Nabokov de nombre, dónde equivoca el orden de una ficha, y entendiendo el proyecto de Nabokov. Estábamos en Jalapa, México, y Eduardo me estaba contando el proyecto de esta novela, cuando todavía no lo había leído, y me enseñó una especie de mapa inmenso de fichas, claramente incomprensible, que era todo el proceso de lecturas y de fichas y de títulos que tenía el libro de Nabokov. Una persona más sensata y con menos literatura en las venas hubiera hecho el ensayo de lo que quería haber descubierto, lo que iba a hacer Nabokov. Como la bibliopatía corre por las venas de Eduardo, dejando a un lado la locura de intentar escribir la novela de Nabokov, hizo esta novela que es un artefacto único en la literatura española, y que tiene escritores fantasmas, negros literarios, tiene intrigas, tiene viajes, en fin, tiene incluso alguna sátira del mundo editorial, de la que luego daremos una pequeña cuenta. Ahora le paso la palabra a Ray, pero sinceramente quiero insistir en lo agradecidos que estamos a Eduardo por haber venido con nosotros y por habernos hecho partícipes de un libro tan importante.
Antes de que hable Ray Loriga, yo quiero decir dos cosas que no son exactamente mentira. Lo primero que tengo que decir es que yo no he elegido esta librería para estar, pero estoy en mi librería favorita. Lo han elegido mis editores. Y también tengo que decir que yo no fui quien sugirió directamente a Ray como presentador de mi novela, pero que le estoy profundamente agradecido y que para mí es un honor que sea alguien como él, que ha escrito una novela que se llama El hombre que inventó Manhattan, y que hay unos guiños y unas conexiones del conocimiento de lo que es no solo la novela y la literatura, sino mi ciudad, que es Nueva York. Entonces, gracias, tipos infames, gracias, Ray, y contigo hablo luego. Como es de alguna manera una novela de suspense, pero de suspense literario, es decir, aquí el suspense está en cómo se produce una novela, cuál es el misterio de la propia escritura. Yo ahorraré el suspense de mi no muy larga disertación diciendo que la novela es magnífica, así eso ya queda claro, y es magnífica de muchas maneras. La novela me ha sorprendido de mil maneras distintas solo en las dos primeras páginas. Tiene 282. Cuando pensé... ¿87? No sé. Una más, una menos. Comparado con unas fichas de Nabokov mal ordenadas, escondidas en un banco suizo, son muchas páginas. La novela habla, como bien ha dicho Malcolm, de una obsesión en la que Nabokov juega una parte, pero no es el todo. La obsesión, supongo, y después de leer la novela no me queda duda, la obsesión es la escritura, la literatura. Y el asunto de una novela en el taller, de una novela en el boceto, de una novela de la que solo conocemos, como en el caso del original de Laura, las piezas sueltas que no completan el artefacto, es comprensible, y si no lo es al principio, después Eduardo lo desarrolla maravillosamente, cuál es la fascinación que le produce a un escritor, para empezar, y supongo que también a un lector, lo que es la verdadera ingeniería de una novela, ¿no? Cómo se construye un motor de este tipo, cómo se construye una aeronave de este tipo. Cuando digo que la novela habla de Nabokov, pero no solo de Nabokov, es porque el libro se va desplegando en un sistema de espejos que va ofreciendo reflejos sobre el propio Nabokov, sobre su propia escritura, sobre la naturaleza de la escritura, como decía, pero también sobre quién la escribe, que es Eduardo. Poco a poco, desdoblado en más de dos personajes, fascinantes y dialogando entre ellos a veces de verdad y a veces engañosamente, porque sin desvelar demasiado diré que algunos de los diálogos que tienen maravillosos y divertidos y muy graciosos, los dos personajes algunas veces los inventa uno y algunas veces los inventa otro, y a veces son reales dentro del territorio de ficción de la novela. Así se va desplegando este extraño cubo de Rubik sorprendente, que acaba siendo un libro que, como bien apuntaba Malcolm, no estaba escrito, no solo en literatura en español, sino creo que no estaba escrito en ningún otro idioma, y eso es mucho para un libro. Que a día de hoy sigamos pensando que un libro no se ha escrito todavía, creo que es una batalla heroica, y Eduardo la lleva a buen puerto. Y es una novela que, cuando piensas que sabes exactamente a dónde va, no sabes de ninguna manera a dónde iba, y que va consiguiendo, no quiero estropear demasiado, que una de las ideas fundamentales que Eduardo intuye en la obra póstuma de Nabokov sea el tema mismo de su propia novela. Es decir, Eduardo no intenta completar, ni arreglar, ni construir, ni tiene la osadía, aunque tiene otras osadías. No intenta escribir el libro que hubiese escrito Nabokov, sino intenta escribir su propio libro acerca de reflexiones sobre esos papeles inacabados de Nabokov.
y sus reflexiones, curiosa y angustiosamente, le van llevando al mismo lugar que intuye en el origen, la matriz, como lo llama, de la propia novela de Nabokov, que es la desaparición del impulso de la escritura, que es la desaparición del impulso del ser. Esto, tan grave como suena, lo cuenta de manera escandalosamente divertida. Estábamos antes comentando, hay pasajes en la novela que te obligan a caerte de la silla de la risa, volverte a subir y seguir leyendo. Eso es impagable, creo que Malcolm luego le da uno de estos. Y el sentido del humor está siempre presente, cruelmente presente, a lo largo de todo el libro. El libro os deparará, a todos los que lo leáis, muchas sorpresas e incluso una sorpresa final. Es un libro que empieza con lo que yo pensé que era un guiño a Bergman, a través de un cristal oscuramente, y acaba casi en una zona de Larry Clark y sus fotografías de Tulsa y Harmony Korine y los niños perdidos del Nueva York de los 90. Mezcla un montón de referencias, por no decir un millón, pero todas son propias. Se diferencia la cultura de la mera erudición, en que las cosas se hacen propias. Y aquí todo lo que hay, por muchos escritores que puedan aparecer, son parte de la vida de un autor y de la escritura de un autor que se llama Eduardo Lago. Le agradezco muchísimo que me haya dado esta oportunidad y el honor de presentar este libro. Yo quiero decir que estoy muy contento de que haya en este lugar mucha gente que para mí ha sido importante en momentos muy distintos de mi vida y muy importantes de verdad, verdaderos amigos y también lectores. Hay gente muy importante emocionalmente para mí entre el público, de muchas maneras. Y voy a explicar brevemente la génesis de la novela y algunas aventuras relacionadas con ella. Todo empieza un día que mi buen amigo Enrique Vilamatas me escribe un correo y me dice: Eduardo, mira, no puedo ir a Nueva York, tengo que leer el texto de la inauguración de una conferencia de una artista que se llama Dominique González Foerster, que ahora tiene una exposición muy interesante en el Turbine Hall, pero también tiene una en la Dia Foundation en Nueva York, y entonces tiene 3 dioramas, uno del desierto, otro del océano y otro de la selva, de unos libros perdidos. Entonces yo no puedo ir y he quedado muy mal con la organización porque ya me había comprometido. ¿A ti te importaría leer el texto? Y yo, no. Entonces llamo a la organización y digo: mire, me llama mi amigo Enrique Vilamatas, que me dice que si por favor yo puedo leer el texto. Y me dicen: pues no tiene ningún sentido que usted lea un texto de otra persona. Si no puede venir, ya lo comprendemos, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces esto es muy gracioso tal y como se va desarrollando. Entonces pasan 6 meses y me llaman de la Dia Foundation y me dicen: ¿y usted querría pronunciar una conferencia de clausura? Entonces era como se había quedado una herida abierta, había que cerrarla de alguna manera. Y dije: sí, pues claro. Entonces escribí en unas fichas, una especie de cajitas raras, un texto totalmente roto, en una serie de fragmentos. Y entonces fui a la clausura, que era la Hispanic Society of America, que es un edificio increíble que hay en Washington Heights, y lo leí y se lo mandé a la artista, a Dominique. Entonces Dominique me escribe, no me escribe, quedo con Dominique y con Enrique en el Café Bonaparte en París, porque iba yo a presentar la traducción de mi libro al francés, de otro libro, y entonces me dice Dominique González Foerster: la manera en que está escrita tu conferencia me recuerda muchísimo la manera de la última novela de Nabokov. ¿La conoces? Y yo: ni idea, no sé nada. Y dice: pues léela cuando llegues a Nueva York, porque es una edición muy bonita. Nabokov a mí no me caía muy bien. Es un gran escritor, no se puede negar. Pálido Fuego es una obra maestra absoluta. Lolita es una genial reflexión
sobre la literatura, aparte de otras muchas cosas, El Ojo, etcétera, etcétera. Su libro de memorias. Es un gran escritor, uno de los más grandes del siglo XX, pero a mí me caía mal por una razón muy sencilla, porque él no tenía ninguna piedad con nadie y se reía de escritores que para mí eran muy importantes, como por ejemplo Cervantes, que él trabajaba en una universidad americana y dijeron, bueno, tú vas a dar un curso sobre el Quijote. Y entonces se ensañaba con Don Quijote, se ensañaba con Cervantes. Es bastante extraño conocer a alguien que hable mal de Cervantes, pero es posible. Entonces, por ejemplo, Martin Amis habla mal de Cervantes, un gran escritor, y yo, ¿por qué será? Ah, por culpa de Nabokov. Le gustaba mucho Nabokov y entonces el maestro le había infectado este mal. Me parece perfectamente legítimo que no te guste Cervantes, pero a mí me molestaba y digo, bueno, pues si se ríe de Cervantes yo me puedo reír de él. Y en Llámame Brooklyn, Felipe Alfaro da una conferencia en la que le van dando unas fichas, al final las fichas van a ser la clave de todo el asunto, en el que cuando le pasa el ayudante una ficha sobre Nabokov dice, ¿quién ha metido aquí esta ficha? Te he dicho que Nabokov es un pesado, no quiero leer nada de Nabokov, y tira la ficha. Cuando yo me encuentro de repente con el principio de esta obsesión de la que se está hablando ahora, a través de las fichas, porque voy a la librería St. Mark's, que es donde voy siempre en Nueva York, como saben mis amigos, suelo quedar con ellos allí, y entonces veo el fichero de Nabokov y literalmente me da un ataque de locura sin ningún paliativo. Digo, ¿esto qué es? Pero se convierte en una obsesión terrible a partir de ahí, porque ¿qué ocurre con Nabokov? Y ha dicho una cosa muy importante y muy bien matizada Ray y muy bien vista, que es que Nabokov es solo una parte y ni siquiera esencial de la ecuación. Es muy importante, pero no es la parte esencial de la ecuación. Nabokov me da a mí pie para reflexionar sobre una serie de fenómenos que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la literatura en todos los aspectos y en todas sus facetas. Ahora estamos viviendo un momento más trágicamente revolucionario y más gozosamente revolucionario que la invención de la imprenta, y eso me parece fundamental. Y es sobre esto, pues Nabokov, que era un loco obseso de su palabra, que lo controlaba absolutamente todo, que cuando lo entrevistaban para la televisión él aparecía hablando en francés, un francés que hablaba él magníficamente porque era el lenguaje de su infancia, bueno, tenía varios, entonces aparece una torre de libros, entonces él parece que está improvisando y está leyendo rigurosamente lo que ha exigido al periodista que le envíe por escrito, y después era contestado y corregido por escrito también, porque no se le escapaba ni una sola línea, todo estaba bajo el más perfecto control. Y de repente Nabokov está escribiendo su última novela, pero se está muriendo, se ha caído y va de hospital en hospital, y entonces el original de Laura, que es la novela que está escribiendo, lo que a mí me revoluciona es que te permite entrar en el laboratorio secreto de la imaginación de Nabokov, viendo cómo están haciendo la novela, con todo, como si fuera un embrión de algo, con todos los cartílagos, las venas, lo puedes ver ahí, que es fascinante porque él no había permitido que absolutamente nadie mirara nada. Le dice a su hijo Dimitri, que es un ser maravilloso, muy especial, piloto de carreras, tenista, cantante de ópera profesional, gigoló, editor magnífico de las obras de su padre, de los cuentos, y le deja ver a Nabokov y a su hijo el encargo de Virgilio y de Kafka: destruid esto. En su caso era totalmente cierto, porque él no podía consentir una sola imperfección, y este libro está lleno de imperfecciones por donde se mire, pero las imperfecciones son lo que me fascinó a mí. Entonces, cuando muere Nabokov y dicen, bueno, ¿qué ha dicho papá? Que hay que quemar el libro. ¿Y qué hacemos? No lo podemos quemar. Bueno, lo meten en una caja fuerte en un banco suizo donde languidece durante 3 décadas largas. Hay un tipo excepcional que es Brian Boyd, que es australiano y es un sabio erudito que escribe una biografía extraordinaria de Nabokov, dividida en 2 partes, publicadas por Anagrama, los años rusos y los años americanos, porque Nabokov, y ese es un punto de contacto que yo tengo con él, abandona su país para literariamente nacer en otro, diciéndolo de una manera muy rápida. Entonces él cambia de idioma, incluso empieza a escribir en inglés. Entonces Brian Boyd, que es de estos sabios que escriben unas biografías incomprensibles para mí, como la de Ellman, que hace una biografía de Joyce, que te pone, pues el día del cumpleaños de James Joyce se fue con Jimmy, Timmy y Mortimer y mearon en el Liffey.
pero si tenía 11 años y tú estabas en una biblioteca, pero bueno, pero lo puedes comprobar que es totalmente cierto, es un arte que tampoco, que los anglosajones en eso nos dominan, ¿no? Entonces, Brian Boyd escribe a la mujer de Nabokov, a la viuda, y le dice: lo he leído todo, todas sus cartas, todos los documentos, no he leído las fichas del original de Laura, ¿las puedo leer? Y le dice Vera: no las puedes leer porque no puedo contravenir la voluntad de mi esposo. Si quiere usted puede venir a Suiza desde Australia, que es un viaje corto, y entonces yo se las leo en voz alta y usted se pone ahí lejos y escucha. Y no puede tomar notas. Todo esto es histórico y contado por Brian Boyd. De manera que Brian Boyd se sienta como un niño bueno y entonces Vera Nabokov lee las 138 fichas, que no tardan mucho en leerse ni siquiera en voz alta, quizás no lo he hecho, pero quizás 2 horas y media. Entonces escucha pacientemente, sale del encuentro y escribe, y está publicado, un articulito en el que dice: bueno, queridos colegas, ya está, me ha sido permitido entrar en el Sancta Sanctorum de la imaginación de este hombre, no tiene mucho interés, en fin, está todo muy desilvanado, son notas, se nos murió el maestro, no lo pudo terminar, ¿qué se le va a hacer? Eso es lo que había. Y entonces así se sigue la cosa adelante. Muere Vera Nabokov, Dmitri se queda a solas con el dilema y finalmente toma la muy valiente decisión de publicarlo, porque siente, y yo estoy de acuerdo con él, que el libro no le pertenece a su padre, que el libro pertenece a la humanidad, que la humanidad tiene que opinar y no él, es decir, no el propio autor. Entonces entrega el libro y se empiezan a publicar una serie de reseñas que todas tienen el mismo tono, que es el siguiente: ¿por qué no dejarán en paz a Michael Jackson? Se murió, ya no tiene más discos, porque no podemos sacar más discos de Jimi Hendrix, no podemos ir a cuando estaba un día ensayando en el váter y se le olvidó una cinta grabada y ahora hay que hacer un remix y poner que es una obra maestra de Jimi. No lo hay. Entonces ese fue el tono en este país y en todos los países y en Inglaterra de qué era el original de Laura, un libro lamentable y un aprovechamiento mezquino por parte de los editores de utilizar el genio de Nabokov para sacar más dinero, porque los libros de Nabokov se venden en todo el mundo todavía, en todas partes, en todas las librerías de Nueva York están todos los libros y la gente los sigue comprando, ¿no? Ese fue el tono general. Y entonces yo dije: ¿y a mí por qué me parece esto tan interesante? Debo de estar completamente loco. Leí, hay muchas reseñas y me puse a investigar, empezó a funcionar la obsesión de que se ha hablado aquí por su cuenta, y me encontré con una magnífica reseña de Martin Amis, que es nabokoviano de pro, y que escribió una reseña magistral. Él es, aparte de un extraordinario novelista, un gran crítico, y gozó de la amistad directa de Nabokov en los años finales, siendo mucho más joven que él, obviamente, y escribió una reseña larguísima. Y entonces yo a Martin Amis lo conocí, coincidí con él en varias ocasiones, y luego él se ha ido a vivir a Brooklyn hace un tiempo. Y entonces un día lo veo por la calle y lo paro, nos reconocemos y le digo: Martin, ¿te acuerdas de mí? No se acordaba muy bien, pero se lo expliqué y ya se acordó. Y entonces le dije: mira, verás, es que yo tengo mucho interés en utilizar la crítica que has hecho tú del original de Laura. Y dice: pues ningún problema, tranquilo, pues, lo que quieras, por supuesto, no te preocupes para nada. Y dice: pues bueno, pues te lo agradezco muchísimo. No he dicho que la crítica es magistral porque se trata de explicar cómo un genio absoluto que había producido obras maestras absolutas al final caía y escribía esto, pero como lo hace en lugar de con mezquindad, con grandeza de alma, rescatando lo que es rescatable, pero inequívocamente condenando el libro como un fracaso y como un aborto, algo que no llegó a nacer de manera normal, y se va porque tenía prisa. Le digo: ¿te puedes tomar un café? No, me está esperando mi mujer. No, pero vas a Jalapa, que es lo que hablaba Malcolm ahora. Sí, nos vemos entonces en marzo, ¿de acuerdo? Y entonces se va y se da la vuelta y me dice: Eduardo, y digo: ¿qué? Y dice: ¿y dónde quieres utilizar la crítica? Y le digo: en una novela. Y dice: ¿en una novela? Y dice: eso es un problema del infierno, y se va. Y ahí queda la cosa. Jalapa, México. Me encuentro con Martin Amis en una mesa redonda sobre la gran novela norteamericana, en conversación de 1 hora. Le explico lo que estoy haciendo. Me mira con las británicas cejas juntas mientras yo le explico lo que quiero hacer, y le digo: bueno, yo ya lo he leído 80 veces, y me dice:
how many? Y digo, 80 veces. Y sigue escuchándome y me dice, ¿y exactamente qué quieres hacer? Entonces le voy explicando más o menos, estoy tanteando, le había enseñado un mapa porque lo pinté porque me perdía. Y lo secuestré 2 veces a Malcolm para explicarle lo que estaba haciendo. Entonces Martin Amis me dice, mira, sinceramente, te voy a decir la verdad, lo que me has contado me parece fascinante. Ahora bien, que quede una cosa clara, eso de que dices que es una obra muy interesante, con eso no puedo estar de acuerdo. Eso es un galimatías incomprensible que no le dio tiempo a ordenar. Él escribía en fichas y las ordenaba. En eso no puedo estar de acuerdo. Ya está, conversación suficiente para un congreso. Coincido todos los días con él el desayuno, pero no se molesta un británico que está desayunando con un libro en la mano en una mesa en una esquina, excepto un día que le veo que está leyendo un libro que pone Tras los pasos de Nabokov. Y entonces me acerco muy prudentemente de Martin y él, yes. ¿Puedo hacerte una pregunta? Y me dice así como, pero corta. Este libro, y me dice, este es un libro fascinante porque era un libro de Brian Boyd, el biógrafo. Y le digo, ¿y qué tal está? Y me dice, lo tienes que leer cuando se publique. Yo ahora estoy leyendo Las Galeradas porque voy a hacer el artículo para The Guardian, que él escribía la crónica, ¿no? Y entonces espero, y me llega el libro, o sea, lo voy a comprar en la librería St. Mark's, se llama en inglés Stalking Nabokov, no está traducido al español, y entonces leo el libro, y el libro, claro, el biógrafo de Nabokov, que ya sabe dónde había meado cuando era pequeño a los 11 años, igual que el biógrafo de Joyce, no tiene mucho más que saber, ya le he leído el original de la obra, se ha muerto, no ha escrito nada más, no puede añadir mucho más al corpus de su obra. Entonces hace una reflexión en esta novela, en esta obra de ensayo muy interesante, pero me encuentro con una cosa que me deja bastante trastornado. El tono de ese capítulo, que puede encontrar cualquiera, dice más o menos, tengo que decir que me equivoqué. El original de Laura es una obra genial que no le dio tiempo a terminar. Y entonces resulta que algo que yo había escrito hace mucho tiempo y que ahora mismo es el principio del informe sobre el original de Laura, que es el primer párrafo del original de Laura, o la primera ficha que yo había estado tratando de entender, leyéndolo. ¿Dónde está, editor? Que me cambian las páginas de sitio, aquí está. Capítulo 1. Entonces, esta es la primera ficha que escribe Nabokov. Su marido, contestó ella, también era escritor, al menos según cierto punto de vista. Se dice que los gordos pegan a sus mujeres, y lo cierto es que él se puso hecho una fiera cuando la sorprendió hurgando en sus papeles. Fingió dar un golpe violento con el pisapapeles de mármol y aplastar esta, etc. Esa es la primera ficha. Entonces, así empieza el capítulo, y entonces empieza el crítico, el biógrafo, a decir, ¿quién habla aquí? ¿Quién es esta mujer? ¿De quién es marido? ¿Quién es el escritor? ¿Y qué escribe? ¿Y por qué le quiere partir los huesos con un pisapapeles de mármol? Que era lo que llevaba yo haciendo 2 meses. Yo decía, este tipo me ha copiado. Pero claro, otro tipo estaba en Australia y hasta fecha de hoy desconoce por completo mi existencia, y mejor que sea así. Entonces me quedé muy extrañado con esta coincidencia y continué escribiendo el libro, que tenía 2 partes distintas. Una era muy interesante porque efectivamente, como ha dicho Ray, no se trata de ver qué es lo que intentaba estar haciendo Nabokov, sino se trata de ver qué significa escribir hoy, ahora, en el momento en que estamos viviendo todos, en un mundo en el que ya casi no hay lectores, en que las librerías están desapareciendo, en que el papel de los agentes literarios no se sabe muy bien en qué debiera consistir, y todo lo que está rodeando la literatura y su desaparición. De manera que yo lo que hago es desarrollar una primera parte de esa novela, que no se trata, como dijo Manuel Vicent, que en una ocasión, porque se lo dijo un amigo común, lo que estaba haciendo yo, y digo, ¿pero qué quiere hacer? ¿Quiere poner brazos a la Venus de Milo? Que me parece una frase genial. Pues no se trata de eso, evidentemente, lo ha señalado muy bien Ray, es una reflexión de un orden completamente diferente. Cuando terminé de hacer el análisis, fui a ver a un amigo escritor que es profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York, y que habla perfectamente español, que se llama Mick Stern, que es novelista y profesor de guión, y lo leí y me dijo, esto es buenísimo, pero ¿y la novela? Ahora tienes que escribir una novela.
Y entonces, claro, después de hecho, de manera narrativa, el análisis de las fichas, entonces es cuando tuve que explicar quién era el escritor fantasma, etcétera, porque lo que yo hice, que estuve investigando en Nueva York, en las agencias literarias, la cultura literaria de allí es bastante distinta a la de aquí, y aquí los modelos se copian inmediatamente. Ahora mismo todas las operaciones de marketing, etcétera, no de ahora, sino de hace décadas, siguen los modelos instaurados allí. Entonces hay una serie de profesiones que aquí no se han desarrollado del todo. Una es la de editor, como el famoso editor de Raymond Carver, y otra es la del ghostwriter, que aquí tenemos el lamentable término de negro literario, con ese racismo que hay inserto en la lexicología del castellano, perro judío, ¿no? Son palabras que están ahí y a que tiene de raro el negro literario. Es un negro, un tipo que te escribe la novela que tú no sabes escribir, un negro. Bueno, entonces le puse el nombre de escritor fantasma. Entonces mis personajes, uno le encarga a otro que escriba la novela. En esto consiste el desarrollo, y lo del humor era absolutamente fundamental. Es decir, incluso el final que tuvo durante mucho tiempo, terminaba con una nota sublime, es decir, una reflexión sobre... Porque hay que tener en cuenta que la última ficha que escribe Nabokov horas antes de morir es una lista de sinónimos del verbo destruir. Y dice tachar, borrar, eliminar, 8 sinónimos del verbo destruir. ¿Qué es lo que estaba viendo yo? Estaba viendo a un genio que veía que no podía terminar su novela, y que escribe en su novela, se inventa a un neurólogo gordo que escribe un tratado sobre el suicidio, pero un tratado sobre el suicidio con el que quiere que el suicidio sea un acto placentero. ¿Qué es la literatura? La literatura no es nada más que, desde siempre, un intento de derrotar a la muerte. ¿Qué hace aquel que se siente tan cerca de la muerte y que es escritor? Intentar darle al mundo algo que lo justifique antes de desaparecer para siempre. Y entonces, en esta lucha, él, que no puede controlar nada, nos permite asistir en directo a su lucha tremenda contra los fantasmas y contra el miedo, pero sobre todo contra el terror de la desaparición y la muerte que finalmente se produce. Y entonces, cuando yo termino de manera, como digo, sublime, empleando el término en el sentido clásico que le daban los antiguos retóricos, desde Longino, etcétera, de repente hago un epílogo para tomármelo todo un poco a broma, porque no hay que tomarse ni siquiera esto excesivamente en serio. Y digamos que después de esto, que ha sido un prólogo bastante largo, la novela tuvo una peripecia dificilísima, porque hay varios retos en los que yo me meto sin que nadie me llame, y que son bastante complicados y que tienen que ver con nombres reales de escritores reales y con problemas reales sobre los límites de la literatura, sobre qué es legítimo escribir y sobre qué no es legítimo escribir. Entonces en esos temas me meto, pero ya eso es hablar demasiado y ya me he pasado. Vamos a leer 2 fragmentos que tienen una separación de 130 páginas en el libro, y que reza así: levantándome de un salto, me acerqué a la estantería y empecé a sacar libros al azar. A medida que terminaba de leer los títulos, los arrojaba al aire por detrás de mí, como si fuera un cosaco dando cuenta de una botella de vodka vaso a vaso. Un templo en el fondo del mar, el pijama de Auschwitz, la tristeza del espadachín, el lenguaje de la mente, los pilares del universo, el tiempo sin pespuntes, la sombra del huracán, con qué sueñan las modistillas, retrato del vampiro adolescente, la lesbiana de Estocolmo, el códice artúrico, secretos de una presentadora de televisión, el espía del demonio. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? ¿No le repugna ser partícipe de esta gigantesca operación? ¿No le da pena contribuir al engaño masivo de millones de personas? Abría la comitiva Ana Livia Tsetse, que iba corriendo de puntillas. Detrás de ella había un perro que caminaba erguido sobre las 2 patas traseras y se expresaba con perfecta claridad en el lenguaje de los humanos. ¿Quién es?, le preguntó al chacal. Emily Rosewood, el olisqueador. ¿El olisqueador? ¿Qué olisquea? Manuscritos. Ya verás, es todo un espectáculo. Un momento, aquí hay algo que no encaja. ¿Me está diciendo que Emily Rosewood es un perro, pero habla? Explícaselo, Gabardino. Gabardino Worm es nuestro asesor legal.
aclaró Bailey. Sí, es un perro que habla. ¿Qué pasa? ¿No serás uno de esos realistas de mierda?, me preguntó un tipo larguilucho que se nos acaba de unir y nos presentó. No, me parece muy bien. Pincho tiene un pato que habla en Mason and Dixon y nadie se queja. Bueno, pues eso. Por fin llegamos a la guarida de Emily. Annalivia Setze se subió a una silla como si fuera una domadora. Atento, Emily, manuscrito. Melanie le dio uno y Annalivia Setze se lo tiró al perro como quien arroja una sardina a una foca. Emily Roswood se acercó sigilosamente, olisqueó y se puso a mover la cola muy contento. ¡Bestseller!, gritó Gabardino. El chacal sonrió complacido. Un ujier que llevaba un chaleco de rayas negras y amarillas colocó el manuscrito en el lugar que le correspondía, en un carrito con ruedas. Annalivia Setze le tiró otro manuscrito al can. ¡Vamos, Emily, olisquea! Emily Roswood se acercó al manuscrito, lo olisqueó y permaneció indiferente. Debe ser una novela intelectual, o puede que un ensayo erudito, sin posibilidad de ventas. ¡Al carro de los muermos!, decretó Gabardino. Todavía iba por el aire el siguiente manuscrito cuando Emily Roswood se puso a jadear. Encaramado sobre las patas traseras, bailaba alrededor de la pieza, mostrando sus vergüenzas y amagando con darle lamentazos. Rompió después a dar grandes saltos y piruetas, rematando su actuación con un concierto de ladrillos enloquecedores. Ladridos enloquecedores. Ladridos enloquecedores. Ladrillos, muy bien. ¿Qué habrá olisqueado? Problemas sentimentales femeninos, frustraciones, crisis de la mediana edad, la posibilidad de tener sueños románticos y aventuras, y un poquito de sexo, pío Annalivia Setze. «Bestseller moderado para tiempos de crisis», exclamó Gabardino. No había introducido a Annalivia aún la mano en el cajón de los manuscritos cuando Emily Roswood se puso a gruñir con el lomo arqueado. Le salía espuma por las fauces y arañaba el suelo del local, incapaz de contener la rabia. Con las encías descubiertas enseñaba los colmillos ávidos de sangre. Atemorizada, Annalivia sujetaba el manuscrito con 2 dedos. El perro Roswood dio un salto acrobático, se lo arrebató de las manos en cuanto lo tuvo en el suelo, lo despedazó sin dejar una frase en su sitio. «¡Madre mía! ¿Qué sería eso?», preguntó Miss López. Melanie cogió una tira de papel del suelo como si fuera un jirón de carne ensangrentada. «Samuel Beckett», dijo extrañada, mientras le acariciaba el lomo. «Tampoco es para ponerse así, Emily. Cada día estás más intratable y radical. Eso no puede ser». Gracias por venir, en fin, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.